Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bienvenidos a un nuevo episodio del Lámpara Podcast. Y estamos felices de poder compartir este espacio y hoy se viene un episodio, pero de verdad imperdible, que va a estar buenísimo. Así que estamos con el pastor Henry Barrios. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias por invitarme a este espacio justamente de reflexión. No, estamos felices. Mi nombre es Daniel Orellana, para los que están uniéndose recién a este podcast, y estamos felices de poder hablar en este espacio temas tan relevantes. Y hoy se viene un tema muy importante y quiero comenzar leyéndote una frase, ¿te parece? ¿Cómo no? Hay una frase aquí del gran Sigmund Freud, ¿no? Un pensador bien controversial en su tiempo, que escribió lo siguiente: la sexualidad es el motor de nuestra existencia. ¿Qué opinas de esta frase, Henry? Bueno, yo podría ser categórico. Uh-huh. Yo podría decirte específicamente si estoy de acuerdo o no diciendo sí o no. Pero no quiero ser categórico porque si no le voy a quitar un poquito de suspenso al asunto. Claro, démosle un poquito de suspenso aquí. Sí, evidentemente la sexualidad es algo importante en la vida. Uh-huh. Es algo importante en la vida. Es más, todos los estudios sexuales y sobre sexualidad humana reflejan que la percepción de felicidad tiene que ver con cómo yo vivo mi sexualidad. Justamente un artículo que leí que salió en abril de 2006, dice: la percepción y la salud física y mental y de vida sexual tienen una relación directa con la percepción de felicidad. Wow. Entonces, si nosotros por ahí unimos con esa frase de Freud, pareciera que estamos diciendo lo mismo, pero no estamos diciendo lo mismo. Vos me decías que había estado leyendo un poquito mi libro, y en mi libro la primera frase que yo digo justamente es... bien parecida, ¿no? Es parecida. Quien no es feliz sexualmente no puede ser plenamente feliz en la vida. Ajá. Pareciera que digo lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Evidentemente, todo lo que respecta al sexo moviliza. Todas las personas tienen vida sexual. Todas las personas les moviliza su vida sexual. Es difícil hablar sobre el tema, es difícil escuchar sobre el tema, que evidentemente hay algo de cierto de que a todos nos interesa el tema. Ahora, que sea el motor de la vida es otra cosa. Exacto. Es otra cosa. Una vez yo soy médico endocrinólogo, y entonces me invitaron a un congreso a hablar, ¿no? Eran todos, la mayoría jóvenes, 3.500 personas, y yo tenía que dar una charla sobre SIDA y sexo. Estamos en los años 90, que me dieron un lugar donde cabían unas 300 personas. 40 minutos antes de que yo hablara, estaba llena la sala y estaba con gente sentada en el piso y con gente parada. Todos interesados. Todos interesados. Doy la charla la primera vez y me doy cuenta que la gente no quería que hable mucho de SIDA, sino que hable de sexo. Ajá. ¿Okay? Termino de dar la charla, yo tenía que repetir la charla a las 2 horas, la mitad del salón se quedaron las mismas personas, no se fueron, y entonces yo empecé a darme cuenta que estaba frente a un tema que movilizaba, o un tema que se necesitaba profundizar un poco más, que la gente tenía grandes expectativas sobre ese tema y que evidentemente no estaban siendo satisfechas. Entonces, si vos ves desde ese ángulo, después yo di la charla 3 veces por día durante 3 días, y ahí hubo gente que le vi las caras que la escucharon 3, 4 veces a la charla. Y siempre me pasaba lo mismo. Ya 1 hora antes estaba todo lleno, sin lugar para sentarse. Entonces, de ahí en más yo dije, acá hay algo que nosotros tenemos que investigar y algo que tenemos que ir. Entonces, si yo tomaba una conclusión con respecto a lo que veía, yo podría decir, sí, evidentemente puede ser el motor de la existencia humana. Pero no es así. ¿Por qué? Porque la sexualidad es cambiante, es voluble,
difiere de uno a otro, por lo tanto, nosotros no podríamos hablar de eso. Si nosotros vemos hoy que un tercio de las personas no, por ejemplo, de las mujeres no tienen deseos sexuales, otro tercio de las mujeres no pueden llegar al orgasmo, otro tercio de los hombres tienen eyaculación precoz, que eso los lleva a una alteración los pone ansiosos, los pone con una alteración de su yo sexual que finalmente va a traer la inseguridad en la vida. Y el 50% de los hombres en algún momento han tenido alguna disfunción eréctil. Yo no puedo poner eso como el centro de la existencia y el centro del motor de la vida humana. Evidentemente, para que yo pueda ser feliz en la vida y tener un derrotero en la vida que me dé seguridad, confianza, etcétera, tiene que haber algo que sea mucho más trascendente que la sexualidad humana. Por eso yo siempre digo, inclusive lo digo como médico, lo he dicho a muchos de mis pacientes, lo más importante en la vida, lo que me lleva a mí a una tranquilidad y confianza, es tener algo que dirija mi vida que sea trascendente al ser humano. Por eso siempre digo, el mayor médico que pisó esta tierra decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas se van añadiendo, se van acomodando. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es algo que es permanente, no cambia. Si mi vista está puesta ahí, ya mi vista no está puesta en las circunstancias de la vida, que son volubles y cambiantes. Ya mi felicidad no depende de lo que cambia, sino de lo que no cambia. Y por lo tanto, cuando entiendo a Dios, entiendo su amor, ese gran principio me ayuda a vivir la sexualidad de otra forma, con principios más estables. Por lo tanto, no coincido con Freud. Sí digo que el que no es feliz sexualmente, o sea, felicidad es satisfacción de necesidades, si no tengo mis necesidades sexuales satisfechas, por así decirlo, va a ser difícil que yo pueda caminar en la vida pleno. Y si plenamente felices. Plenamente felices, que es la frase que yo tengo, exacto, que no es la misma que Freud, que no es la misma que Freud, difiere. Y entonces, yo también digo, y lo puedo afirmar en mi libro lo comento, ¿no? Que el que no es feliz sexualmente tampoco tiene la capacidad plena para entender a Dios. Wow. Y eso analizarlo llevaría mucho tiempo, pero yo creo que la sexualidad es un camino que Dios puso para entender más a Él. Entonces, si yo no puedo canalizar mi sexualidad para estar satisfecho y ser feliz, me va a costar, me va a ser dificultoso entender quién es Dios y qué es lo que quiere para mí. Exactamente. Para nuestros oyentes, seguidores ahí de Lámpara Podcast, estamos hablando con doctor, pastor, ¿no? Cómo tú en tu vida has unido estas áreas, Henry Barrios, y estuve leyendo un poquito tu libro para los que ahí están pensando, ¿no? ¿Cuál es este libro y todo? Se llama El ángulo del sexo, ¿no? El ángulo del sexo. Y por eso yo quiero llegar un poquito ahí para poder introducir un poco, vamos a tocar algunos conceptos ahí, obviamente tenemos pocos minutos, pero para ahondar en este tema tan interesante, tan profundo. Pero yo quisiera empezar desde esto. Tú has dedicado parte de tu vida para poder hablar este tema y hablarlo en contextos también religiosos, espirituales, ¿no? Hay un documento, un paper que estaba leyendo, que una persona decía, ¿no? En la iglesia, en el mundo espiritual, la sexualidad se resumía simplemente en 3 consejos, decía él. No te acuestes con nadie antes de casarte, no tengas sexo antes del matrimonio, no te masturbes, no veas pornografía. Y eso era todo, ¿no? Y cuando yo leía esto, yo decía, muchos que crecimos en un ambiente religioso vimos que el sexo, la sexualidad, era muy poco hablada, muy poco conversada. Y se resumía simplemente en cosas más del no, de prohibiciones, más que hablar realmente de qué es este mundo de lo sexual. Entonces, primero yo quería preguntarte, ¿por qué crees tú eso? ¿Por qué crees que en la iglesia, en el mundo cristiano, occidental, se habla tan poco de este tema? Hay explicaciones, la explicación voy a tratar de resumirla para poder entender el tema, ¿no? Pero te voy a decir algo, yo hice muchas encuestas con público cristiano, jóvenes cristianos, y es cierto, la mayoría de la gente ponía ciertos consejos puntuales sobre la sexualidad. Te decían esto no y esto no. Exacto. Esto no y esto no. Y quizás un cuarto no y algunos hasta un quinto. Claro. Pero, por ejemplo, cuando vos preguntás a los jóvenes cristianos cuál es la percepción
de la felicidad sexual de sus padres, que son los que les decían el no, 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 el 60% te dice que ellos no percibían que sus padres eran felices sexualmente. Wow. Por lo tanto, si yo tengo... las personas generalmente no toman el lenguaje verbal, sino el lenguaje gestual con respecto a un tema. Si el padre le está diciendo no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero yo estoy percibiendo que mi papá, mi mamá o el pastor de la iglesia o el anciano de la iglesia o el que sea, a la iglesia que vaya, me está diciendo que esto no es así, no es así, pero yo lo veo tenso, no lo veo feliz, no lo veo relajado, no lo veo como un individuo que es satisfecho sexualmente, el lenguaje que yo voy a seguir no es el mandamiento que me están dando, sino yo no quiero ser como vos, yo no quiero ser como tú. Tú no eres un referente, quizás. Yo quiero hacer otra cosa, yo quiero experimentar otra cosa. Entonces, evidentemente, cuando salgo a experimentar otra cosa, también del otro lado hay mensajes que no son los reales. ¿Ok? Que me invitan a experimentar la sexualidad con desenfreno, pero termino más angustiado y más vacío que antes. Por lo tanto, hay que hacer ahí hay que resolver el problema. Es un problema porque, por un lado, en el mundo religioso, como tú dices, los hechos hablan mucho más que las palabras. Y aunque recibimos consejos basados en el no, claro, uno se da cuenta que en muchas ocasiones, tanto en lo familiar, en lo religioso, probablemente lo que uno observa es que no se está viviendo una sexualidad plena. Y por otro lado está el mundo posmoderno que también te manda mensajes y que también pueden desencadenar en vacíos existenciales. Entonces, lo que queremos hablar aquí... Sí, quería... No, que en la parte religiosa específicamente, los que decimos ser religiosos, tenemos ahora sí, para explicarlo, una cuestión de una influencia cultural que se ha dado por ideas que son paganas, griegas, que finalmente han pasado al cristianismo. ¿Okay? Y eso se da en un proceso de tiempo, que hace que uno vea la sexualidad desde un ángulo negativo, no desde un ángulo positivo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Los griegos... Quiero ser simple para que no confundir a la audiencia ni que concebían, especialmente Platón, una dualidad de materia y espíritu. ¿Okay? Entonces, la materia era mala, el espíritu era bueno. Todo lo que tenía que ver con la parte corporal tenía que ser castigado o reprimido. Exacto. Porque en algún momento, especialmente en la muerte, se liberaba uno y pasaba al mundo de las ideas, al mundo espiritual, que era el verdadero mundo donde había felicidad, etcétera, etcétera. Eso era el concepto dualista de la vida. La Biblia tiene un concepto integral. O sea, yo no puedo dividir al ser humano. Exacto. Soy todo. Un alma es el todo, claro. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando uno lee carne y espíritu en la Biblia, cuando yo lo leo con los ojos greco-romanos occidentales, yo pienso que está hablando de la carne contrapuesta al espíritu. Por lo tanto, vos hacías un retiro espiritual y no podías jugar al fútbol, no podías jugar al vóley, no podías, porque vamos a hacer cosas espirituales. ¿Qué es la cosa espiritual? Cantar, orar, meditar, escuchar sermones, etc. Pero en la Biblia no es eso, carne. Y no es eso espíritu. Carne es una vida que Dios no dirige y espíritu es toda una vida que Dios dirige. Por lo tanto, yo puedo orar, ir a la iglesia, cantar, meditar, jugar fútbol, pero puedo ser carne haciendo cosas espirituales. Claro. ¿Te das cuenta? Sí, ahora, yo puedo tener sexo, jugar al fútbol, vóley, y es una actividad espiritual. Si yo estoy dirigido por Dios, todo es espiritual. Si yo no estoy dirigido por Dios, todo es carnal. Wow. Pero esa idea fue metida en el cristianismo por distintos padres de la iglesia. Para hacerlo cortito, el más importante es Santo Tomás de Aquino, que él cristianiza las ideas aristotélicas y San Agustín cristianiza las ideas platónicas. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí viene lo que se llama una cultura occidental y cristiana. Entonces se le pone un valor negativo a todo lo que es carne, todo lo que es corporal, cuando leo la Biblia o cuando me acerco, tengo un approach a los temas que son carnales, que se le llama carnales, ¿no? Entonces, todo lo sexual tenía que ver con pecado. Exacto. El pecado original. Pecado original.
era sexual. Muy fuerte. Entonces, de repente, yo estoy en una familia que viene de una cultura que está dentro de, especialmente, pongamos en Latinoamérica, donde está todo impregnado. Entonces, tus padres no querían hablarte de sexo. Para la gente no religiosa, el sexo con la esposa era una cosa y el sexo con la no esposa es otra cosa. O sea, lo divertido está fuera del matrimonio, claro, pero es pecado. Por lo tanto, tengo que armar toda una cuestión. Y dentro del matrimonio, yo tengo que cuidar la madre, la Santa Madre, que no, o sea, si es madre ya no puedo hacer, vamos a decir, cosas, claro. Iba a decir una palabra, cosas sucias, ¿no? Entonces, esas ideas han pasado. Fíjense, yo tengo acá algo, lo tuve que traer porque si no, sí. Vos fíjate, en la Edad Media no podías vos tener sexo, relaciones sexuales 40 días antes de la Navidad. Estaba prohibido. 40 días antes y 8 días después del domingo de resurrección. 8 días antes del Pentecostés. Víspera de día festivo. No los domingos. No los viernes por la crucifixión. No los miércoles para recordar la cuaresma. No los 5 días de menstruación. 30 días posparto, 40 días posparto si era mujer. No 5 días antes de la comunión. O sea, había una serie de prohibiciones relacionando la idea religión-sexo. Yo no puedo congeniar las dos ideas. Claro. No puedo congeniar las dos ideas. Por un lado va el sexo y por otro lado va la religión. Es más, cuando vos tenías sexo tenía que ser para procrear. No para tener placer. Si tenías placer y lo hacías por placer, era un pecado venial que tenía que ir a confesarlo. Es muy distinto a las concepciones, por ejemplo, del judaísmo. En el judaísmo se decía que toda mujer tenía derecho a 3 cosas: alimento, ropa y goce sexual. Es otra concepción. Claro. Vos fíjate que, por citar ciertas citas, ¿no? Cuando un hombre se une a su esposa en la santidad, el Shekinah está sobre ellos. Los casados deben experimentar regularmente el coito, especialmente los sábados en celebración de su fe. Por el otro lado, no se podía celebrar los domingos porque era el día del Señor. Entonces, claro. Fíjate otra cita, dice: dentro del contexto del amor, del pacto y del servicio mutuo, ninguna pasión es excesiva. La Escritura dice que nuestra intimidad debe ser estimulante. Créalo o no, glorificamos a Dios al cultivar un deseo sexual por nuestros esposos y acoger su deseo sexual por nosotros. Por lo tanto, estamos teniendo acá un contraste. Claro, un contraste. Dos ideas que son y las dos ideas en nombre de Dios. Exacto. Entonces, de repente yo voy a una comunidad religiosa, no importa cómo se llame la comunidad, toda gente que tiene la idea, la concepción cultural de ideas cristianas occidentales, donde el sexo es malo, donde todo lo carnal es malo. Entonces, ¿y yo cómo hablo de esto? Exacto. Si esto es malo, yo mejor prohíbo. Claro. Mejor prohíbo. Mejor digo esto no. Y entonces, generalmente se hace una alteración del propósito con el que Dios creó el sexo. Y en otros lados no se dice no. Dice, Dios creó el sexo, Dios lo creó para que lo disfrutemos, pero no saben explicarlo. No saben cómo. Y no saben cómo, y se quedan ahí, y después cuando tenés que ir a los bifes o a la práctica, es no. Claro. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no se puede congeniar las dos cosas. No se puede congeniar. Vamos a decir, si yo le diría hoy, estaría en un retiro de matrimonio, le digo, miren, sería bueno que cada vez que ustedes van a ir a la cama a hacer la rodilla, Señor, dame la posibilidad de darle un orgasmo a mi mujer. Claro. Todo el mundo dice, esto no, esto está hablando. Sacrilegio. Claro. Sacrilegio. O tenés una relación sexual y decís, gloria, aleluya, gloria a Dios por lo que ocurrió ese día con tu esposa. Ponemos a cantar worship después o algo así. Sí, entonces no, la idea es otra. Exacto. Una vez estaba hablando con un estudiante de teología y me decía que él estaba enamorado de una chica, pero hacía rato y no pasaba nada. Y viene, me consulta, ¿viste? Me consulta. Claro. Le digo, fulana, ¿gusta de vos? ¿Vos gustás de fulana? ¿Por qué no vas para ahí? No, yo estoy estudiando teología. ¿Y qué tiene que ver eso?
Me dice, no, es que ella me genera mucha pasión. Dice, ¿y cuál es el problema? Le digo, vos tenés elementos para poder ir creciendo en la relación, sabiendo tus límites. Y después me dice, no, ¿cómo voy a...? Dice, yo voy a ser pastor, yo no puedo tener pasión por una mujer. ¿Qué le digo? Pero que vos pensás que porque vas a ser pastor vas a estar con el himnario, la Biblia, y vas a decir, ahora vamos a cantar la doxología. No. Entonces, el muchacho, para entender, desconstruirse a partir de las ideas de ciertos perfiles que tienen que verse... Estereotipos también. Estereotipos. Sí, el pastor no puede tener... no puede ser un individuo que pueda ser feliz sexualmente, ¿no? Y si lo hace, debe ser así, con una liturgia, ¿viste? No. Entonces, el mundo católico está muy presente ahí también. El mundo católico está muy presente, por supuesto. La castidad, ¿no? Lo que se bebimos de la cultura cristiana occidental lleva a que yo sea, quizá no estoy en esa denominación, pero pienso culturalmente como un cristiano occidental, no como un hebreo bíblico. Exacto. No como un hebreo bíblico. Y la Biblia, la Biblia está presente el sexo de tapa a tapa y está presente para conocer a Dios. ¿Sabes qué? Eso quería ahora preguntarte, teniendo esta visión, yo creo ese diagnóstico que es tan real, ¿no? Tan real, o sea, uno lo ve todos los días, como también, yo en mi vida pastoral también, uno incluso conoce casos, ¿no? De personas que llegan quizás como crecieron con el no puedo sentir esa pasión y llegan ya a, no, ahora... Estás casado, entonces ahora puedes, y todos esos no entran como después disfunciones sexuales, problemas, trastornos. Entonces es un tema que necesita ser hablado. Por eso yo creo que es importante entrar en el asunto bíblico. Terminaste ahí tocando el tema bíblico, esa visión hebrea bíblica. ¿Qué es el sexo según la Biblia? ¿Cómo en la Biblia se presenta el sexo? ¿No? El sexo se lo presenta primero. Hay muchas historias sexuales. Con cosas que son aberraciones, con cosas que traen infelicidad, con cosas... O sea, la Biblia presenta historias sexuales de una manera como parte de la existencia humana. Exacto. El sexo es parte integral del ser humano. Y la Biblia lo presenta desde el primero, si yo te diría los 3 primeros capítulos, son claves para entender la sexualidad. Son claves para entender. Primero, la religión son relaciones. La religión, cuando yo hablo de religión, es religar al hombre con Dios. Hubo un problema, el hombre se desligó de Dios. Entonces Dios tuvo que montar todo un plan para volver a conectar al hombre con él. Y ese plan se basa en dos actitudes. El amor que Dios me revela, que genera fe y amor en mí. ¿Ok? Entonces, esto es para hablarlo 2 horas, pero, sí. No. Pero lo quiero... cuando Él se revela como amor, todo lo que yo hago después está regido por un principio que es el amor, que es el principio ahora de amor al prójimo. En la Biblia, el prójimo es el próximo. El más próximo a mí es mi esposa. Exacto. ¿Ok? Cuando yo entiendo a Dios y amo a Dios de todo corazón, la primera demostración de amor que yo tengo es con mi esposa. Exacto. Si yo no puedo amar a mi esposa es que yo no amo a Dios. ¿Está claro? O sea, la mayor manifestación en el mundo que el amor de Dios existe es cuando los matrimonios se aman. Ahora el problema es el siguiente. ¿Cómo defino el amor? Porque el amor lo puedo definir pasionalmente, lo puedo definir sentimentalmente y empiezo a hacer todo voluble de nuevo. Y Dios no es voluble. Dios no cambia, pero Dios te cambia. Sí. Dios no cambia, pero Dios te cambia. Hablar del amor, yo podría hablar 2 horas, específicamente pero voy a decir 2 conceptos nada más. Del amor bíblico, porque del amor bíblico, hoy día, para entenderlo a partir de ahí, a partir de la sexualidad. Porque nuestro objetivo es entender la sexualidad. Exactamente. Entonces, si yo ahora amo, el amor es la decisión voluntaria de entrega para la felicidad de otro. ¿Está claro? Es un principio. Sí. No tiene que ver con lo que siento, porque si no, no podría amar al enemigo. Yo al enemigo siento cosas feas por mi enemigo. Claro. Pero yo puedo amarlo porque yo voy a saber cómo actuar frente a él a pesar de mis sentimientos.
Porque por eso es un principio. Ahora, ese principio se manifiesta en forma total en la experiencia hombre-mujer, especialmente dentro del marco del matrimonio, donde yo puedo entregarme totalmente. Totalmente. Por eso la sexualidad está planteada en la Biblia como un sello sacramental de algo que fue creciendo a través del tiempo. No como algo que comienza, porque si comienzo por ahí, todo se desdibuja. ¿Ok? Pero ese es otro tema. Sí. Entonces, sigo con el amor. Ajá. Entonces, ¿qué es la felicidad? Es satisfacción de necesidades. Entonces, cuando yo amo a mi mujer, yo quiero satisfacer sus necesidades emocionales, sociales, espirituales, intelectuales, sexuales. Por lo tanto, estoy en función sexual de ella. Lo que a ella la va a hacer crecer, la va a hacer sentir cómoda, le va a gustar, etcétera, etcétera, etcétera. Y abro un parentesito. En la Biblia, de tapa a tapa, yo no tengo nada en la Biblia que me regule mi vida matrimonial sexual. Solo me dice, no cometerás adulterio y no te negarás. ¿Está claro? Entonces, yo dentro de mi vida sexual, vos no podés venir a decirme, podés hacer esto y esto no. Claro. Porque eso es producto de mi historia con mi esposa, de confianza, de amor, etcétera, intimidad, claro. De intimidad, que es distinto el primer año que el año 30. Es más, el año 30 va a ser mucho mejor que el primero. Porque voy a tener una historia donde yo ya sé mucho más de todo de ella. ¿Está claro? Entonces, yo tengo el amor. Eso es el marco referencial para la sexualidad, es el amor. Ahora, el amor tiene 4 instancias, 4 niveles, por así decirlo. Nivel número 1, compromiso. No hay amor sin compromiso. El compromiso a mí me da una base estable para la relación. Si yo no estoy comprometido, tarde o temprano va a haber inseguridad. Claro. Tarde o temprano va a haber inseguridad. Yo no. Si de repente me dice, decía alguien, no, nadie puede manifestarse eróticamente plenamente si yo sé que voy a ser permutado al otro día. O voy a ser cambiado por una película porno o un vibrador. Perdón que sea tan explícito, pero... Aquí, el episodio se llama Hablemos de Sexo. Okay, así que bueno, entonces, estamos aquí. Pero si yo sé que yo voy a ser cambiado, o puedo ser cambiado, yo inmediatamente me restrinjo, porque a mí me produce inseguridad. El no compromiso me produce inseguridad. Y es clave para manifestar la sexualidad estar seguro. Ser seguro. Exacto. Segundo, compromiso. Segundo, es el estado de no perfección. El amor admite lo no perfecto. Por eso hay gracia y perdón. Cuando yo sé que el otro no está buscando lo perfecto, sino lo perfectible. Pero entonces yo puedo ser perdonado y puedo tener gracia en el otro, yo me relajo en la relación y puedo entregarme más, voy a tener más libertad porque sé que el otro no me está legalizando la relación, no me está presionando, no me está queriendo perfecto o perfecta, porque el otro está en función de mí. O sea, él está queriendo... Ahora, yo tengo ya 2 elementos que a mí me hacen estar más seguro sexualmente. Concepto de desnudez, que no solamente desnudez física. Es que el concepto de desnudez total viene en el 4º nivel. Porque yo ya estoy seguro. Exacto. Yo sé que el otro me acepta como soy. Yo ya tengo 2 espacios para ir desnudándome, por así decirlo. Y me voy desnudando. Tercer cosa es que el otro, el amor, como estoy buscando la felicidad del otro, es servicial. Yo estoy al servicio. Ahora, yo quiero que el otro crezca. Y entonces, al querer que el otro crezca, lo que tengo en el otro es gratitud. Exacto. Porque yo vivo en función. Entonces, yo ya tengo 3 elementos básicos para lo que es el 4º elemento, que es la intimidad, intimidad plena. Si yo no tengo esto, yo voy a estar inseguro, yo me voy a sentir con culpas, voy a sentirme manipulado, porque si yo no estoy al servicio, manipulo. Y entonces lo que hago yo es alejarme, aislarme. No voy a tener una intimidad plena. Puedo tener sexo, pero no intimidad plena. Exacto. Puedo entregarme físicamente, pero no voy a tener el placer que genera ser uno con el otro. Y lo que estoy diciendo es algo que yo entonces veo que el diseño que Dios preparó para nosotros
es lo mejor que puede haber, es lo más recreativo, lo más placentero, lo mejor, lo más divertido está, que es el matrimonio, claro, para poder ejercer una sexualidad responsable. Ahora bien, yo tengo el primer principio, que es el del amor, y digo Génesis 1, 2 y 3, me dice, bueno, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Varón más hembra. Por lo tanto, yo soy uno y soy imagen de Dios. Cuando el varón y la hembra en Dios pueden tener fusión plena, intimidad plena a partir del principio del amor. Por lo tanto, en la imagen de Dios depende de cómo yo viva mi sexualidad con mi mujer. Por eso lo que decías al principio, ¿no? De que Exacto. No puedo entender el amor de Dios, sino... Exacto. Entonces, el amor se manifiesta en una complementación. Ahora, el hombre y la mujer, tema para una hora, son distintos, pero complementarios. Emocionalmente son distintos, pero complementarios. Socialmente son distintos, pero complementarios. Físicamente son distintos, pero complementarios. O a la mujer le sobra algo, o al hombre le falta algo, o al hombre le sobra algo y a la mujer le falta algo. Son plenos, soy uno, soy ser humano en una fusión plena. Cuando se habla de una fusión plena, es que es una fusión plena espiritual, mental, social, física, sexual. ¿Okay? Y el sexo es lo que manifiesta el punto máximo de intimidad plena cuando yo estoy en ese marco de principios bíblicos para esto. Entonces yo siento que es el momento que siento que participo en algo que no puedo controlar. El orgasmo, por así decirlo, es la sensación de no control en un mundo que tengo todo controlado. Y cuando yo tengo con una mujer que conozco y puedo experimentar intimidad espiritual, intimidad social, intimidad intelectual, intimidad espiritual, y lo sexual se vuelve cada vez más grandioso. Entonces ahí después viene otro, sigo con el relato y entonces me dice que Dios crea a los animales, los crea en pareja. Claro. Y al hombre no, al Adán no. Lo crea solo. Exacto. ¿Por qué lo crea solo? Porque Adán tenía que reconocer inteligentemente su necesidad del complemento. Y viene un principio que es la inteligencia sexual. Para reconocer el ser que me completa. En los animales era meramente una cuestión química, biológica. Claro. Acá no. Acá entra otra dimensión. Algo más profundo. Algo mucho más profundo que puedo hablar 2 horas sobre inteligencia sexual. Pero sigamos más adelante. Cuando viene acá, dice, bueno, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces acá nosotros tenemos una dimensión de responsabilidad. Yo ya tengo el amor, tengo la complementariedad, tengo la inteligencia, pero ahora yo asumo responsabilidad, que viene un factor de compromiso que hace que el marco de confianza sea pleno de crecimiento en todas las áreas, inclusive en la parte sexual. Cuando dice se unirá, no está solamente hablando de la unión física y sexual. Esta se unirá en todo sentido. Pero para eso yo tengo que dejar otros roles. Claro. Yo no puedo tener otros roles y querer tener el rol de esposo y esposa. Viene otro principio que viene más adelante, que es el placer como resultado. No el placer como meta. Porque cada principio tiene su tergiversación. Por ejemplo, si yo, en vez de complementar, yo no estoy complementándome en Dios, yo voy a tener lo que se llama polarización. Hoy voy a tener relaciones sexuales que me generen placer, pero a la larga no voy a ser feliz porque no voy a estar complementado con el otro. En el principio de inteligencia voy a ser no inteligente. Al no ser inteligente, y hay estudios que muestran que los individuos más inteligentes tienen compromisos monógamos. Y los menos inteligentes tienen generalmente una vida más disoluta sexual que lo lleva a mayores angustias, etcétera, ¿no? Pero entonces, en la parte, la irresponsabilidad me trae inseguridad. Por lo tanto, yo no puedo entregarme al que... No voy a poder entregarme plenamente si no te... Y ahora, el placer como meta es otro. Ahora, la sociedad te dice, experimenta. Tenés que... El 70% de las personas que tienen sexo en Estados Unidos lo hacen por placer propio.
No está en el principio del amor donde yo estoy buscando cómo mi mujer puede ser feliz sexualmente. Y trabajo para eso. Soy inteligente, leo, sé, estudio, veo, la conozco, pienso, digo, tengo... Y es un camino de experimentación extraordinaria. En tu libro escribiste algo relacionado con eso que estás hablando. Dice que vivimos en una era sexificada donde en el plano sexual las razones no son tan importantes como las sensaciones. Exactamente. Es interesante eso. O sea... Hoy vos vas a vamos a decir, buscás en Google, la mayoría, cuando se habla de sexualidad se habla de técnica, se habla hace esto, 1 más 1 es 2. Es como si fuera una cuestión para sentir. Exacto. Para sentir. Y si Busco sentir para mí. ¿Y si no siento? Claro. ¿Qué pasa con la persona que yo veo la película, veo la cuestión donde yo veo que todo el sexo es instantáneo? O sea, si está el ambiente adecuado, con la persona adecuada, en la situación adecuada, ¡pum!, fluye, en 1 minuto está en la película, me muestra que están... Y si no me pasa eso a mí, hay muchísimos factores no sexuales que influyen en la sexualidad. Por ejemplo, la confianza propia que se elabora en el primer año de vida con lo que mis padres me dieron. Si soy un individuo con falta de confianza, tarde o temprano eso se va a ver en los factores de relación e intimidad. Y entonces, ¿qué pasa conmigo cuando yo no encuentro respuesta en lo sexual a mis problemas individuales? Cuando yo, por poner cosas no sexuales, por ejemplo, la aceptación corporal, claro. Si yo no tengo mi aceptación corporal sobre mí mismo, es muy difícil que yo me pueda entregar corporalmente. Claro. Que finalmente es el punto de máximo entrega, por así decirlo. Y entonces, esas sensaciones que yo tengo conmigo mismo, porque tienen que ver mucho mis padres y cómo me relacioné con mis padres. Fíjate, una familia autoritaria, el 70% de los que son abusadores sexuales vienen de familias autoritarias. Las disfunciones familiares generan trastornos sexuales. Claro. Porque yo no tengo claros los roles. Claro. Y al no tener claros los roles, yo lo voy a llevar al factor de intimidad, que no significa que no pueda acostarme con una mujer. Y no significa que no voy a tener un coito, vamos a decir, y que pueda sentir placer. Una cosa es placer y otra cosa es felicidad sexual. El placer es puntual, la felicidad se construye. Y se construye a través del tiempo y me va dando, la parte sexual me va dando la satisfacción para estar seguro en todas las otras áreas de la vida. El placer, yo puedo tener placeres sexuales y ser inseguro en todas las otras áreas de la vida. O sea, no me construye. Exacto. Oye, a vos vas a agarrar, tomás en Instagram los reels, vamos a decir que están ahí haciendo entrevistas uno con otro, y ¿cómo te gusta? ¿Cómo lo hiciste? ¿Hiciste esto? ¿Hiciste lo otro? ¿El tamaño? Claro. Escúchame, yo digo, esto desinforma hacia la gente poco inteligente, porque el chico, el adolescente, el que está creciendo, ve eso y dice, de esto depende. Y empieza a experimentar y se da cuenta que no, que no le va igual. Es más, hoy están las enfermedades venéreas en crecimiento. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Un tercio, 80 millones de personas en Estados Unidos han tenido enfermedades venéreas. Eso no te trae felicidad sexual. Te trae situaciones. O sea, entonces, todo lo que... hay una confusión terrible. Entonces, y te termino con el último elemento. El placer como resultado, ¿qué te dice la sociedad hoy? No, el placer es la meta. Y a eso se le llama relaciones dopaminérgicas. Relaciones dopaminérgicas. Ajá. Y la relación dopaminérgica, así como estás en la cima, estás en el valle. Puedes estar al otro día. Otro tema de 1 hora. Sí. Y finalmente el último principio es el principio de la trascendencia. ¿Qué es el principio de la trascendencia? Cuando yo me entrego a mi esposa a través de una sexualidad inteligente que construí desde niño y me preparé y Dios está presente y yo sé por dónde pasan las cosas y todo esto, finalmente hay una trascendencia porque digo, wow, esto Dios lo hizo para que yo pueda mirar más allá que más acá. Claro. Y puedo poner a Dios en primer lugar, porque el camino lo hizo Él. Yo tengo 40 años de matrimonio. Si vos me decías a mí, tu vida sexual, ¿la cambiás el año 40 por el año 3 o 4?
que yo tenía 37 años menos. Digo, no, lo que tengo ahora no lo cambio, no lo cambio. ¿Por qué? Porque ya llega es otro nivel. Uno va experimentando otras cosas con otras y la sexualidad se vuelve algo que es trascendente. Por eso en la Biblia dice, marido, amado a vuestra mujer, como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, bla, bla, bla. Por esto, dice, fíjate, esta es la causa por la cual dije que deje el hombre a su padre y a su madre, si una es mujer y sean una sola carne. ¿Para qué? Para que entender a Dios. Claro. Y eso es trascendente. Eso es trascendente. Entonces, si vos vas a un lugar donde hay una comunidad religiosa y vos ves que todo el mundo es feliz sexualmente y todo el mundo puede decir testimonios de que yo no cambio esto. Ahí eso contagia, la felicidad contagia. Hay algo acá que... Ahora, si vos vas a un lugar que dicen que son religiosos y no hablemos de esto, están todos tristes, vos ves caras de amargados, todos, porque generalmente... todos workaholic, porque vos tenés que canalizar esas pulsiones sexuales para otro lado, o vos ves que gente con muchas enfermedades psicosomáticas, y no voy a decir, pero generalmente cuando yo no estoy satisfecho en la intimidad, por algún lado lloro. Por algún lado lloro, ¿no? No, sí. Sabes que dijiste algo importante con relación a la experiencia y creo, me recuerda mucho a un episodio que estuvimos hablando en este podcast también sobre estilo de vida saludable. Y hablábamos con un doctor que decía que la honestidad es algo tan importante. Y creo que es muy importante. Yo estoy casado y yo creo que cada uno está en un recorrido. Y como vivimos en un mundo de lo rápido, de lo que como vemos la vida como productos, entonces pensamos que ya uno se casa y ya va a tener los mejores años de su sexualidad y que son los primeros y todo. Y hay muchos mitos en relación a todo esto. Cuando eso no te deja avanzar, ¿no? Porque... si Dios es un ser ilimitado, Él nos crea también, somos mundos ilimitados y la sexualidad también es algo tan grande. Y si tú no eres honesto y tú dices, mira, yo quiero trabajar en esto para que sea aún mejor, ¿no? Quizás he vivido placer, pero no he vivido una felicidad sexual. Me encantó esa diferencia. O sea, ¿voy a buscar el placer o voy a buscar la felicidad sexual? Y la felicidad se construye. Y estás diciendo algo muy importante. A lo largo de los años. El inteligente vive lo que tiene que vivir con lo que tiene en el momento. Claro. ¿Ok? Yo puedo ser sexualmente inteligente sin estar casado, sabiendo que este periodo corresponde para que yo alimente un montón de situaciones de mi mente, parte espiritual, física, mental, saber cuáles son los límites físicos con una mujer, porque estoy construyendo para otra cosa. ¿Ok? Cuando yo llego, inclusive cuando dijiste del matrimonio, y voy a poner un ejemplo para que sea claro para la audiencia. Dentro del matrimonio no hay normas, no hay una normativa. Claro. La normativa la hace cada uno. Pues entonces estamos cambiando el paradigma. Ahora yo no estoy el no, sino que yo vivo lo que tengo en virtud del amor y estos principios con lo que hay y saber vivirlo hace que yo sea feliz en este momento. Claro. Vamos a decir que yo tenga, porque vamos a decir que hay una pareja que vienen de familias disfuncionales, de familias que no, pero conocieron a Dios y están viviendo en estas cosas. Y tienen un 2 de 100, un 2. Claro. En la parte, porque empiezan a darse cuenta que tienen limitaciones. Exacto. Pero empiezan a trabajar esas limitaciones con Dios y en estos principios. El otro año pasaron al 4% en vez del 100%, pero subieron el 100%. Claro. Entonces, disfrutar lo que tenés es parte de la inteligencia. Exactamente. Entonces, yo siempre voy a los seminarios, estamos bien con el tiempo, ¿no? Nos quedan un par de minutos. Bueno, así que pongo el ejemplo y... Sí. Vamos a decir, vos tenés, viene una pareja que tenía un problema porque él lo habían siempre acostumbrado a que lo acariciaran los pies y le besaran los pies para poder dormirse. Entonces se casan y dice, bueno, besame y acariciame los pies, le dice a la esposa. Claro. Y la esposa dice, no, porque ¿qué es eso? Vienen a consulta porque no podían ser que no quiere, que esto, que lo otro, de más acá, de más allá. Yo siempre pregunto, ¿está mal o está bien besar los pies? Entonces todo el mundo, si no lo viviste, todo el mundo tiende a normatizar. No, está bien, no, está mal. No, en esa pareja... ella asociaba los pies con algo sucio. Claro. Y él tiene que respetar que en ese momento
aunque él haya sido criado besándose los pies a la mamá, no era el momento. Exacto. Me encontré 5 años después con él, para hacer la historia corta, me dice, no sabés, Henry, dice, el otro día vino ella y me dice, ¿querés que te bese y te acaricie? ¿Qué pasó? Para el primer año, en ese momento era malo porque había uno que no se sentía cómodo, claro. Pero 5 años después, en esa pareja la norma cambió, porque sí se sentía bien. Exacto. Porque creció en confianza, etcétera, etcétera. Por eso la sexualidad es algo dinámico. Exacto. Y la inteligencia sexual tiene que ver con la información que yo tengo, de dónde proviene, etcétera. Tiene que ver con mis experiencias y mis experiencias sexuales, mi yo sexual, y tiene que ver con mi capacidad de relacionamiento, que tiene que ver con cómo me crió mi familia. Exacto. Entonces esto es muy complejo, muy complejo. No. Henry, da para hablar un montón. Yo creo que te vamos a invitar para otros episodios porque esta conversación está buenísima. Si quieren, ahí queridos oyentes, seguidores de Lámpara Podcast, ahondar en este tema, puedes mencionar el nombre de tu libro. Se encuentra en Amazon, ¿no? En Amazon está. El ángulo del sexo. Principios claves para la felicidad sexual humana. Perfecto. ¿Lo puedes mostrar ahí a la cámara que tenemos ahí? Exacto. Acá. Búsquenlo. Henry Barrios, El ángulo del sexo. Está buenísimo. Yo lo comencé a leer y está, si quieren ahondar mucho más en esto y buscar la felicidad sexual, creo que ese es un buen comienzo para poder partir con eso. Mira, yo quisiera dejarle algunas preguntas ya para cerrar este podcast. Hay un libro entero de la Biblia que está basado en el placer sexual, que es Cantares 8:6. Ese libro es el que da el fundamento para el principio sexual, que es el placer como resultado, no el placer como meta. Ese es el libro. Interesante. Otro libro que leer ahí, tarea para ustedes. Uno de los versículos, grábame con un sello sobre tu corazón, llévame con una marca sobre tu brazo, fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Tiene que ver con lo divino, tiene que ver con lo espiritual y creo que lo que hemos hablado ahí es un gran paso para que seamos honestos en qué etapa estamos y poder mejorar. Preguntas para que ellos sigan, nuestros queridos oyentes, la conversación en sus casas. Primero, ¿en qué áreas sientes que debes mejorar con respecto a este tema? ¿No? Que seas honesto ahí contigo mismo, con tu pareja. Segunda, ¿estás de acuerdo con Freud de que somos seres sexuales, de que todo gira en torno a la sexualidad? ¿No? ¿Qué opinas de eso? Y lo tercero, ¿cómo recibiste educación con respecto al sexo en tu niñez? ¿De dónde provino esa educación? Y quizás si eres honesto allí, ¿qué es lo que te falta para poder seguir creciendo en este tema? Henry, muchas gracias por estar aquí. Creo que quedó para una parte 2, así que vamos a estar en contacto a ver si podemos hablar, ahondar en temas de inteligencia sexual y todo. Así que muchas gracias y bueno, esto ha sido Lámpara Podcast. Los dejamos invitados para un próximo episodio y nuevamente agradecerte a ti, Henry. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme.